La oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de poder adorar a nuestro Señor, poder cantar alabanzas, salmos, ¿verdad? Que engrandezcan, ¿verdad? Su bendito nombre. Es por eso que estamos muy contentos, hermanos. Estamos muy contentos. Hoy, oficialmente, a través de la historia, nuestro Señor Jesucristo tuvo lo que se le ha denominado, se ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Y bueno, nosotros vamos como lo dijo el hermano Malaquías, vamos a estar compartiendo este tipo de temas. Nada más va a ser, si el Señor lo permite, este día y para el otro domingo, y ya pasando el otro domingo, bueno, pues ya retomamos nuestra serie normalmente. Así que el día de ayer iniciamos, ¿verdad? Con dos enseñanzas que pues estuvieron un poquito duras, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, eso era lo que nuestro Señor Jesucristo quería que pudiéramos entender, ¿verdad? Las últimas enseñanzas de Jesús, la verdad, fueron muy fuertes, porque nuestro Señor Jesucristo, el plan de Él es que esas enseñanzas quedaran muy frescas y grabadas en el corazón de sus discípulos, de sus seguidores, ¿no? Entonces, están en la página, ¿verdad? Posteriormente las vamos a subir al Facebook, al YouTube, y les recomiendo que las mire para que pueda agarrarle el hilo a esta otra enseñanza, ¿ok? Entonces, pues, vamos a iniciar hoy con la enseñanza que le hemos titulado Jesús, el Rey o un profeta. Es el tema número 3 de la serie Antes de la Cruz. Jesús, el Rey o un profeta. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 9, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 9. La palabra de Dios pues es bendita, ¿verdad? Y vamos a leerla. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Por qué no me acompaña a orar? Padre, le damos muchas gracias una vez más en esta preciosa mañana todavía. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias porque nos mantiene, Señor, aquí, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Con la intención de aprender. Cada uno de nosotros, Señor, venimos con diferentes necesidades, con diferentes problemas, Señor, pero nosotros creemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos vas a hablar, Señor, independientemente de la necesidad que podamos tener. Por eso, Señor, yo oro que sea tu palabra, Señor, ese bálsamo para nuestro corazón, Señor, esa confrontación que necesitamos, Señor, ¿verdad? Esa instrucción, Señor, para que podamos caminar, Señor, en esta semana dirigidos por ella, Señor. Señor, yo no sé si en esta mañana, este día, sea la última vez que yo pueda compartir tu palabra, Señor, pero si así fuese, Señor, yo quiero hacerlo, Señor, con todo respeto, Señor, con toda la responsabilidad, sabiendo quién eres tú, Señor, pero también, Señor, para edificar a mis hermanos, Señor, para que mis hermanos junto conmigo podamos crecer, Señor, a la estatura del varón perfecto. Pero también, Señor, te pido por mis hermanos, porque yo no sé si también para ellos pueda ser la última vez que escuchen una enseñanza. Señor, oro para que a través de tu Santo Espíritu puedas traer responsabilidad, Señor, porque oír tu voz, Señor, con tan solo oír tu voz, Señor, tú demandas obediencia. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que es una responsabilidad venir a tu casa a escuchar, Señor, tu palabra. Señor, y bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos a entender por medio de la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Trae salvación, Señor,
que es el propósito de la predicación, Señor, y trae fortaleza, ánimo, Señor, y reprensión, Señor, porque necesitamos tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Miren, las entradas de los reyes, más que nada en los tiempos de Jesús, eran entradas muy impresionantes. Un rey iba montado o en un carruaje, ¿verdad? O iba montado en un corcel, en un caballo de pura sangre. Era el mejor caballo que podía haber. Un rey iba vestido con las mejores prendas, ¿verdad? Pero cuando iban a la batalla, un rey jamás iba solo o con 10, 12 hombres, no. Un rey iba con toda una tropa a conquistar una nación, con armamento, con dedicación, porque sabía que la batalla podía ser dura. Sin embargo, del rey que hoy vamos a hablar, fue un rey muy diferente. Un rey que no fue con espadas ni con ejército. Un rey que fue a conquistar una nación en el espíritu. Esta nación le urgía ser libres de la opresión de Roma, pero les urgía más, según la vista de Dios, el ser libres de ellos mismos, de su yo, de su pecado, del pecado mortal que los separaba eternamente de Dios. Entonces, este rey que fue humilde, entrando a Jerusalén, unos lo consideraron como rey verdadero, otros lo consideraron como un solo profeta. Por eso es la pregunta: ¿Jesús, el rey o un profeta? Y es lo que vamos a estar estudiando. Quiero que me acompañe a leer todo el párrafo completo para poder entender. Mateo capítulo 21, versículo 1 al versículo 11, por favor. ¿Verdad? Todos tenemos ese epitafio ahí, ¿verdad? En la Biblia, la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, hemos estado el día de ayer estudiando, ¿verdad?, las enseñanzas que Jesús quiso dejar plasmadas. Y bueno, ayer aprendimos que los que Jesús dice que van a heredar el reino de los cielos deben de ser como los niños, ¿verdad? Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús para tentarle, hablando acerca del divorcio. Y bueno, nosotros a través de la palabra explicamos que los niños perdonan
los pecados. El corazón de un niño perdona, pero el hombre no perdona, ¿verdad? Nosotros estuvimos aprendiendo, ¿verdad?, de que los hombres somos codiciosos, pero el corazón de un niño prefiere al padre, prefiere a su papá antes que lo demás, ¿verdad? Nosotros también estuvimos aprendiendo acerca de que los niños tienen un corazón, ¿verdad?, que aunque los lastimen, aunque los maltraten, esos niños siempre van a ser el ejemplo a seguir, porque tienen un corazón que no guardan rencor, ¿verdad? Entonces, nosotros ayer estuvimos aprendiendo también una lección muy interesante que Jesús habló, y era acerca del servicio. Jesús puso varios ejemplos acerca que lo más importante en la vida de un discípulo es servir a los demás. ¿Y de qué manera lo demostró? Bueno, Él poniendo su vida en lugar de nosotros, sirviendo a las multitudes, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que estuvimos platicando ayer a grandes rasgos, y lo que seguía a continuación era hablar acerca de esta enseñanza de la entrada triunfal, nada más que nosotros cambiamos, ¿verdad?, entrada triunfal, ¿verdad?, porque bueno, queremos sacar esta enseñanza, ¿verdad?, de que Jesús, un rey o un profeta. Y como número uno, yo quiero que vamos a estudiar esta enseñanza, y vamos a ver un rey muy diferente. Un rey muy diferente. ¿Por qué un rey muy diferente? Bueno, porque un rey, Jesús era un rey, fue un rey y es un rey que lo conoce todo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Jesús es un rey muy diferente. Un rey que lo conoce todo, ¿verdad? Y Mateo 21 del 1 al 3, ya lo leímos, pero lo voy a leer una vez más. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Un rey que lo conoce todo. A esto, ¿verdad?, el estudio de Dios, el tratado de Dios, o la teología, como se le quiera llamar, se le llama atributos de Dios, ¿verdad? Y a este específicamente se le conoce como la omnisciencia de Dios. Esto quiere decir que Dios todo lo sabe. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Miren, este atributo de la omnisciencia de Dios se refiere al perfecto conocimiento de Dios que tiene de Él mismo y de todo lo que Él ha creado. La Biblia describe el conocimiento de Dios como un conocimiento ilimitado, integral y perfecto en todos los sentidos. Dios es omnisciente. El término latino de conocimiento, ¿verdad?, significa, el término latino scientia significa conocimiento, mientras que el prefijo omni no es omni, es con M, ¿no? Quiere decir todo. Bueno, entonces de aquí la palabra junta, omnisciente, significa aquel que todo lo sabe, que lo conoce todo, tiene conocimiento de todo. Bueno, a diferencia con nuestro conocimiento, bueno, nosotros solamente tenemos una mente muy pequeña, ¿verdad? Y podemos entender o ver lo que nosotros, creer o ver en lo que nosotros, o conocer más bien lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Pero Dios no. Dios tiene un conocimiento perfecto, ¿verdad? Y este conocimiento es lo que lo hace diferente a todos los demás, ¿verdad? Miren, Dios no solo sabe lo que quiere, sino también lo que no quiere. De otra manera, Dios conoce todos los estados de las cosas, tanto los reales como los posibles, lo que la tradición cristiana a menudo denomina conocimiento medio. Bueno,
Yo quiero ver algunas escrituras para que podamos entender un poquito más acerca de esto, ¿verdad? No voy a ver como tal todo este atributo porque no es en sí, pero nada más quiero que podamos entender esto. Miren, por ejemplo, en el Salmo 33, capítulo 33, versículo 13 al 15, vamos a leer ahí, en Salmo capítulo 33, versículo 13 al 15, dice así: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Usted sabe eso, hermano? Dios activamente está viendo todo lo que hacemos. Dios conoce todo lo que pensamos, aún lo que vamos a pensar. Dios sabe cuál es tu intención en esta mañana por venir a la iglesia. Dios sabe por qué hiciste lo que hiciste ahora, ayer. Dios sabe qué vas a hacer el día de mañana. Hermanos, esto debe de traer un temor reverente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Él no podemos engañarlo. Vamos a leer Job capítulo 38, versículo 4 y versículo 5. Job capítulo 38, versículo 4 y versículo 5. Y fíjense, hermanos, este está bien tremendo. Job se había puesto medio religioso ahí con el Señor, ¿verdad? Lo quería regañar, así como a veces, ¿verdad? Nosotros que, ¿y dónde estabas tú cuando me pasó esto? Y bueno, pues el Señor dice, mira, discúlpame, yo sé todo, estoy enterado de todo, pero cuando específicamente te estaba pasando eso, se me pasó, pero todo lo demás sí lo sé. No, hermanos, Dios siempre está. A Él no se le pasa nada. Job 38, 4 y 5 dice, ¿dónde estabas tú? O sea, el Señor le dice, a ver, Job, siéntate ya, tranquilo. Ahora escúchame, yo te voy a decir esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si entendemos esta palabra, si tienes inteligencia, ¿qué le estaba diciendo? Ahí lo dejamos, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Sino también lo que está por venir. Ahora acompáñenme a Salmo 139. Y vamos a leer Salmo 139 del versículo 1 al 4, por favor. Salmo 139, versículo 1 al 4. Salmo 139, 1, 4. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10. Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dos textos más. Mateo capítulo 26, versículo 34. Mateo capítulo 26, versículo 34. La vez que
le dijo a Pedro, ¿no? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿verdad? Me negarás 3 veces. Hermanos, Dios conoce todo, las criaturas, todo. Dios sabía lo que iba a hacer ese gallo. Dios sabe cuántas plumas tiene el pavo real. Dios lo sabe todo. Último versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Miren, además del conocimiento perfecto de la creación de Dios, las Escrituras también enseñan que Dios se conoce a sí mismo de una manera única que corresponde a su propia vida trinitaria. Como vemos, por ejemplo, en el modo en que Jesús describe la relación entre el Hijo y el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce alguno sino el Hijo, ¿verdad? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Miren, ahora tengo que explicar esto para que lo entendamos. Miren, hay atributos comunicables de Dios y hay atributos incomunicables. ¿Ok? Los comunicables son aquellos que Dios puede formar en el ser humano, ¿verdad? Aunque nunca vamos a lograr tenerlos como Él, ¿verdad? Él los posee. Nosotros, por ejemplo, nosotros podemos estar caminando en santidad, que es un atributo de Dios. Él es santo. Sin embargo, aunque nosotros caminemos en santidad, Dios es santo al grado sumo, es decir, santo, santo, santo. ¿Ok? Pero los atributos incomunicables, los que no podemos poseer los seres humanos, por ejemplo, es la omnipotencia de Dios, es decir, que Dios es todopoderoso. La omnipresencia de Dios, es decir, que Él está presente en todas las partes. Y en este caso, ¿verdad? La omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas de antemano. Ok, estos, y basándonos en la omnisciencia, son atributos incomunicables. Quiere decir que el hombre no tiene acceso a estos. Escuchen esto, aunque a veces queremos, y tenemos que arrepentirnos de esto, hermanos. Quiero que pongan mucha atención. Aunque a veces queremos jugar con esto. Por ejemplo, alguien hace algo y decimos, lo hizo por esto y por lo otro. Lo hizo con esta intención o con la otra. Escúchame, hermanos, esto. Hermanos, sin entender que estamos violando nuestros propios límites al intentar querer saber los pensamientos e intenciones de los demás. Debemos de tener cuidado con eso para no ofender a Dios. Eso es una ofensa a Dios, pues solo Dios puede tener este conocimiento. Entonces, si este atributo de la omnisciencia no es comunicable, ¿cómo entonces lo tenía Jesús? Bueno, simple y sencillamente es la parte que se le conoce como la deidad de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Si no lo fuera, Él no pudiera tener esto. Los ángeles no tienen estos atributos, pero Jesús sí lo tiene. Y si Jesús lo tiene, es porque Él es Dios.
Era imposible que Jesús supiera todas las cosas si no fuese Dios, ¿ok? Entonces miren, entendiendo eso, hermanos, espero que dejemos de jugar a ser Dios, porque en serio es algo muy común que hacemos. No, es que yo sé lo que estás pensando. Ay, Dios. Bueno. No, es que tú me estás diciendo eso por esta intención. Hermano, tengamos cuidado. Eso es una ofensa a Dios. Nosotros podemos ver, dice la palabra, ¿qué es lo que sí se nos es prestado? Bueno, la Biblia dice que por los frutos, ¿qué? Se conoce el árbol, ¿verdad? Es decir, tú no vas a agarrar una pistola y vas a acribillar al hermano Chuy que está aquí enfrente y decir, no, lo hice sin querer, miren. No, sí, es obvio, ¿verdad? Pero el ponernos en esta posición, hermano, y ese es un pecado muy común en todos los seres humanos, y los cristianos no nos libramos de él. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque es una ofensa directamente a la deidad de Dios, a la deidad de Jesús, porque solamente Él posee eso. Así que a la otra, antes de que, no, es que yo, mejor mire, perdóname, Señor, ayúdame a guardar mi corazón, porque ciertamente tú eres el único que conoce. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando escogieron al que iba a reemplazar a Judas? ¿Se acuerdan qué hicieron ellos? Digo, no vamos a hablar ahorita que son las suertes y eso, pero hicieron una oración, hermanos, y dijeron, tú que conoces los corazones, dinos quién va a ser, parafraseándolo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos andar adivinando, pero Señor, yo no sé si mi hermano me esté diciendo la verdad, pero tú conoces el corazón. Si es tu voluntad revelarme algo, porque Dios también a veces puede revelar algo a través de su Santo Espíritu, y ¿verdad? Si es tu voluntad, Señor, pues, ¿verdad? Tú conoces el corazón de él, del hermano, yo no. Así que conforme sea tu voluntad, obra, Señor, o guíame para tratar con él. Pero eso, a ponerme en la posición de Dios, hermano, por favor, tengamos mucho cuidado, hermano. Y son cosas que a veces no se mencionan mucho. Y luego a veces, si en dado caso te sale una de que dijiste algo y se cumplió, no, hombre, hermano, ya te crees más que Isaías, te crees el profeta de Mexicali, cuando le atinamos, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Amén. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces, sigamos aquí adelante, después de este pequeño coscorrón espiritual. Entonces, miren, el versículo 1 y 2 ahí de Mateo, ¿verdad? 21. Entonces Jesús es un rey muy diferente. ¿Por qué? Ya vimos porque Él lo sabe todo. Los reyes del mundo no, ellos no lo saben. Pero el Rey de Reyes sí era posible que Él lo tuviera, este atributo. Porque Jesús conocía el lugar exacto donde iban a estar estos animales de carga. Y Él sabía qué es lo que sus discípulos, ¿verdad?, tenían que hacer. Él sabía el lugar exacto donde estuvieran y quiénes eran sus dueños y qué era lo que sus discípulos tenían que decir para que se los prestaran antes que ellos llegaran a ese lugar. Y en el versículo 2 y el versículo 3, pero también vemos aquí algo muy importante, ¿verdad? La obediencia de los discípulos, hermanos. Miren, si somos honestos, era un poco rara esta petición, ¿sí o no? De Jesús. Miren, ellos regularmente hacían recorridos por las aldeas y tardaban tiempo. Los estudiosos dicen que alrededor de 1 mes, 2 meses, a veces regresaban al mismo lugar. Entonces, bueno, los discípulos se podían enfrentar a la duda. ¿Cómo es posible que el Señor nos mande a este lugar? Pero igual se puede pasar por alto porque, bueno, ellos conocían al Señor, ¿verdad? Pero el verdadero obstáculo no era el creer y obedecer al Señor, escuchen, sino que los dueños de este animal cedieran ante la propuesta de un señor, pónganme atención,
que en este caso ni siquiera iba a estar presente para hacer esa petición. Entonces, y aquí sale una gran lección, hermanos, para nosotros. Si conocemos quién es Jesús, conocemos y creemos que Él es el Rey de Reyes, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es todopoderoso, que está en todas partes. Hermanos, por favor, dejemos de dudar. Seamos obedientes en todo lo que nos diga, hermanos. Pues Él no se equivoca. Y bueno, aquí surgen varios pretextos. Por ejemplo, muchos hermanos bien intencionados y a veces mal intencionados, solamente Dios conoce el corazón, dicen, por ejemplo, yo me someto a Dios, pero no me someto a los hombres. Yo no me someto a los pastores. Hermanos, y nos olvidamos que en Efesios, no lo vamos a leer todo, pero en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 13, dice que Dios estableció, Él puso pastores, en este caso hablando de esto, para capacitar, para enseñar a las almas, para el trabajo, para la labor, para el servicio de la iglesia. Y si aún tenemos dudas, podemos leer otro versículo. Este sí lo vamos a leer, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ponga atención aquí todo lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, obviamente estamos hablando de las instrucciones pastorales respaldadas en la Biblia, ¿verdad? Nada que vaya en contra de la Biblia. Pero mire, hermano, si usted piensa en si obedecer o no a nosotros como pastores, escuchen esto, nosotros como pastores la pensamos más que ustedes. Nosotros la pensamos más porque antes de hablar, porque nosotros somos los que daremos cuenta de lo que hablamos. Así que, amado hermano, obedezca y deje la responsabilidad en manos de los pastores. Este sí que era un rey muy diferente, hermano, hablando de Jesús. Pero vamos a seguir aprendiendo. A veces, les digo, para terminar este punto, a veces viene el consejo pastoral y a veces salimos aconsejados. Digo, no tiene nada de malo aprender, porque nosotros somos seres humanos como ustedes, ¿verdad? Somos ovejas como ustedes. Necesitamos la gracia de Dios como ustedes. Pero a veces viene el pastor: oye, hermano, mira esto. No, hombre, le sacas todo y hermano, pues ¿qué hace uno, hermano? Nomás mira. Todavía no estás maduro para recibir un consejo, hermano. Mejor el pastor guarda silencio. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado en este punto. Les digo porque, hermano, no es posible que una persona se someta a Dios y no a los hombres que Dios ha puesto, hermano. Pero por eso también la palabra dice, la palabra de Dios dice: miren su caminar, ¿verdad? Amén. Ahora sí, pase saliva. Ahora, vamos a ver este otro subpunto aquí. Un rey profetizado. Mateo capítulo 21, versículo 4 y versículo 5. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Por qué un rey muy diferente? Bueno, miren, ningún rey, escuchen, ningún rey fue rey miles de años antes. Es más, ni siquiera un año antes. Ningún rey fue rey antes.
Ningún rey fue rey antes de nacer, obvio, porque no existía. Pero Jesús siempre ha sido el rey. Él siempre ha sido rey. Pero tampoco de nadie se predijo que sería rey muchos años antes. Pero de Jesús sí. Por eso Jesús es un rey muy diferente y único. Aquí Jesús estaba cumpliendo una profecía mesiánica que hablaba de él años atrás. Según los estudiosos, dicen que fueron 500 años después de que Zacarías, capítulo 9, versículo 9, pronunciara esta profecía. Imagínense, 500 años antes, este profeta había profetizado acerca de esta palabra. Y Zacarías, capítulo 9, versículo 9, lo leemos, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Pero miren, por si hay algún error, escuche lo que dice aquí: sobre un pollino, hijo de asna. Ningún rey se compara con el Rey de Reyes. Jesús, un rey muy diferente, porque Jesús es Dios, quien conoce todas las cosas que pasan y cumple todas las profecías que de Él mismo se hicieron, aunque pasen 500 años. Jesús es un rey muy diferente. Número 2, la presentación más humilde de un rey. Mateo capítulo 21, versículo 7 al versículo 9, por favor. Mateo capítulo 21, 7 al 9 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Perdón. Y los otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Verdad? Una palabra aramea que quiere decir salve. ¿Okay? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Miren, la grandeza no está en lo que usa, sino en lo que es. La grandeza de Jesús no era representada por lo que Él usaba, sino en lo que Él era. ¿Verdad? Una vez más, retomando la introducción, cuando un rey entraba a una ciudad, aunque después de conquistarla o lo que sea, o pasaba por la ciudad, bueno, era homenajeado por todo lo que él era, por lo que traía. Llevaba la mejor ropa, en aquel entonces los mejores caballos, un carruaje. Era un desfile impresionante, porque el rey buscaba impresionar. Mas sin embargo, el Rey de Reyes, el humilde carpintero de Belén, el Dios hecho hombre, no quiso ser homenajeado por lo que él llevaba. Por ejemplo, él nació en un establo, no en un palacio. Él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Jesús, un verdadero rey que buscaba ayudar a su pueblo. Los reyes buscan las riquezas de los pueblos. Jesús no es así. Él no busca las riquezas del pueblo. Él es un rey humilde que ha venido a servir. Pero esto también estaba rodeado de simbolismos. Por ejemplo, los animales de carga llevan arriba lo que se necesita para un trabajo en específico. Escuchen esto: Dios hizo entrar a Jerusalén lo que Él necesitaba para salvar a la humanidad. Pero también, y una vez más, se confirma el reino mesiánico y se cumplían las profecías.
Vamos a ver algunas de las profecías, hablando específicamente de esto, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16 y 17, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16 y 17. Segunda de Samuel, capítulo 7, 16. Está antes de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 15. ¿Sabía o no? Ando con unas revelaciones ahora. Ok, bueno, vamos a leer ahí. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías 23, 5. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. A ver, ¿a quién se refería esta profecía? Bueno, acompáñenme a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios ahí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ponga atención. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿De quién se está hablando? De Jesús. Y Salmos 118, versículo 26. Salmos 118, versículo 26. Dice así: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La presentación más humilde de un rey. Alguien escribió algo muy hermoso acerca de nuestro Señor Jesucristo, el humilde rey. Y dice una parte de una canción así: él nació en un pequeño pueblo, su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía a un rey. Su padre era carpintero. Hasta los 30 años lo ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo. Solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones él murió. Todos los hombres que un día vinieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida a la humanidad. ¿Verdad? Jesús no quería pleitesía. Él iba como una ofrenda.
Él sabía que su pasión, su sufrimiento había comenzado. ¿Cómo entrarías tú a una operación sabiendo que no vas a salir con vida? ¿Cómo entrarías tú a un lugar sabiendo que no vas a salir de ahí? Bueno, hermanos, Jesús no entró llorando. Jesús entró firme a ese lugar, sabiendo lo que le esperaba, porque ya sabemos que Él lo sabe todo. Jesús sabía la hipocresía de todo lo que iba a escuchar en ese momento. Mas sin embargo, jamás les dijo nada en ese momento a ellos. Jesús aprovechaba todo el tiempo para amar a las personas y proyectar el amor a los demás. Pero ¿acaso esta multitud clamaba de alegría y de adoración, reconociendo el reinado de Jesús? ¿Acaso? Esto nos lleva a nuestro último punto. Y nuestro último punto le he titulado Una gran lección. Una gran lección. Mateo capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Mateo capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Leemos la palabra de Dios y dice: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es el profeta, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, qué contrariedad vemos aquí. Por un lado vemos que la gente aclamaba haciendo una confesión mesiánica acerca de Jesús. Y por otro lado vemos que esta declaración era meramente emocional, por el momento solamente. Toda la ciudad estaba conmovida, pero escúchenme, estaba conmovida pero no convencida. Estar conmovido es en nuestras emociones. Estar convencido es una decisión. La gente por un lado decía Hosana, que esta palabra significa salva, te lo rogamos, o sálvanos. Pero más bien de ser una petición, esta frase se usaba como una alabanza. Era una declaración del idioma arameo. Entonces, ¿cuál es la gran lección aquí? ¿Cuál es la lección? Bueno, aquí la diferencia está en entender entre ser un profeta al ser el Mesías. El pueblo cantaba que él era el Mesías, el hijo de David, el Mesías prometido. Pero lo que en verdad creía es que solo era un hombre normal, un profeta. Y aunque ser profeta era visto con alta estima, jamás se puede comparar un profeta al Mesías. Entonces, ¿cuál es la gran lección a entender? Miren, escuchen por favor con detenimiento esto. Que podemos cantar a Dios sin alabarlo. Que podemos reconocer quién es Él sin creerlo. Y que podemos confundir a Dios con alguien más. Lo voy a volver a repetir para que esto se quede, porque este es el punto principal de esta enseñanza. Es el clímax de esta enseñanza. La gran lección es que podemos cantar a Dios sin alabarlo. Que podemos reconocer quién es Él sin creerlo. Y que podemos confundir a Dios con alguien más. Hermano, cantar no es alabar. Cantar no es alabar a Dios. Esta grande diferencia radica en el hecho de que verdaderamente podamos entender a quién estamos cantando y cómo debemos de hacerlo. Con todo respeto y sin distracción.
Hermano, para cantar, es verdad, esto ya está muy timada esta frase, cualquier mariachi canta. Pero para alabar a Dios, solo aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Por ejemplo, ¿tú te preparas para venir a la iglesia a tiempo? ¿Para venir a alabar a Dios? Tristemente no, hermanos. A veces tú vienes a cantarle. ¿Por qué te digo vienes a cantarle? Porque no te interesa iniciar en el horario que iniciamos todos juntos para alabar a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, la gran diferencia? Para cantar cualquiera. En el carro puedes venir cantando. Pero para alabar a Dios es un reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. Que necesito dedicarle todo el tiempo que necesita para declarar verdaderamente lo grandioso que es Él. Y hermano, no quiero que se sienta aludido, y si se siente, pues ya el Señor sabe cómo trata con cada uno. Pero ¿sabía usted que venir a tiempo a la reunión es una evidencia de que usted viene a alabar a Dios? Porque usted se está preparando para juntos iniciar alabando al Señor. Pero si tristemente, hermano, usted, por lo que usted quiera, yo sé que puedan pasar cosas, y el Señor conoce la integridad de su corazón. A veces nos pasan cosas, y ¿qué más? ¿Qué podemos hacer, hermano? A veces también vas empezando y es muy entendible, escúchame. Pero yo quiero que crezcas sano, hermano. Que no crezcas chueco. Que no se nos haga un hábito, hermano, de decir, empieza a las 10, llego a las 10:20. Hermano, crezcamos lo más sano posible. Les voy a decir por qué. No, pues yo qué, hermano, soy un hombre como ustedes. Pero usted se va a ir formando como un verdadero discípulo. Para venir a adorar a Dios, a alabar a Dios, es necesario, hermano, dejar ciertas actividades, renunciar a ciertas actividades para llegar a tiempo a su casa, hermanos. Así que cantar no es alabar a Dios. La gran diferencia, entonces, una vez más, está de verdad, que hermano, que tú entiendas qué estás cantando. ¿Quién es la persona que tú te estás dirigiendo? Si para ti Jesús es cualquier persona, está bien. Llega a la hora que tú quieras, hermano. A la pura predicación, está bien. Si para ti Jesús es una persona que no merece tu tiempo, tu alabanza, está bien. Si pero para ti, hermano, es lo que dice la Biblia que Jesús es, prepara tu corazón, hermano, esfuérzate. Alístate temprano, dile: Señor, ay Señor, ayúdame, soy perezoso, soy indisciplinado, no lo sé. Miren, hermano, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda, hermanos. Porque para eso, escuchen, hasta para eso se mira la diferencia, hermano, de un adorador o de un cantor. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la samaritana? ¿Que él andaba buscando cantores? ¿O qué dijo él? Adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. Hermano, no importa que no te sepas la letra. Porque bueno, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo, pero esa es otra patita de Aquiles. Que venimos del mundo, hermano. Si nos gustaban los muecas, y luego muecas, ¿qué haces? Nos gustaban los Freddys, del estilo que tú tocabas, te gustaba. Entonces venimos al cristianismo, hermano, y traemos cosas del mundo. No, y si no tocan la que a ti te gusta, no alabas a Dios. Hermano, mientras no sea una blasfemia, ¿verdad? O bueno, se oye muy feo esa palabra. Mientras no sea algo en contra de la deidad de Jesús, o que ofenda su santidad, hermano, usted levante sus manos y adore al Rey. No esté esperando la de me viste a mí, te amo más que a mi vida, porque esa lo
transporta al tercer cielo. Una vez dijo algo el pastor Chuy. Hermano, a mí la verdad me molestó. Si siendo sincero, me molestó cuando yo oí, porque yo apenas iba arrancando, ¿no? Dice que se acabó la enseñanza y todo, ¿no? Y que el pastor Chuy estaba allá atrás en un lugar. Y se le acercó una señora bien enojada. Así venía como cuando el marido no le da el chivo a la mujer. ¿Se sabe cómo no? ¿Sí? Bueno. Entonces venía así, y luego cruzó las manos así y le dijo: pastor, vengo muy molesta. Luego el pastor se le quedó mirando y le dijo: ¿qué pasó, hermana? Vengo muy molesta porque no me gustó la alabanza. Y dice el pastor Chuy que le dijo: pues qué bueno, porque la alabanza no era para usted. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Para quién es la alabanza? Para Él. Entonces, si es para Él, tenemos que sacar de la Biblia lo que de Él se dice. No agarrarte en la noche, comerte 5 tortas de aguacate y empezar a escribir: es que siento como que me elevo y luego miro las estrellas y que fue más claro que la luna. Ay, perdón, ya les toqué al becerro. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos? La alabanza que a Dios le agrada, ¿cuál cree que es? Bueno, esta no, la que está en su palabra, ¿sí o no? Porque ¿quién mejor que Él va a decir lo bueno que es Él, sino Él mismo? ¿Sí me entendí o me cantinflé? Entonces hay que cantarle la Biblia, hermanos. Así que por favor, cuando usted venga, hermano, a lo mejor no se sabe, porque si usted viene de otra iglesia, a lo mejor y yo no estoy condenando las otras alabanzas, entiéndanme, no es mi tema, ni lo haría. Pero aunque usted no se sepa la alabanza, hermanos, adore al Rey. Adore al Rey, porque usted tiene un tiempo para decirle lo hermoso que es su Señor para con usted. Para terminar eso y pasar a lo último, yo iba a visitar a un familiar a un lugar, ¿no? Y eran unas alabanzas, hermanos, que me sacaban la chuleta, ¿no? Me enojaba lo que decía, para que me entiendan. Yo estaba colorado ahí. Pero ¿saben qué hacía yo? Ay, Señor, no sé por qué me traes aquí, pero te voy a adorar a ti. No cantaba lo que estaban diciendo ahí, porque eran alabanzas a veces ofensivas a Dios. Pero yo lo adoré, hermanos. Me olvidé de todos los que estaban a mi alrededor, el que estaba brincando y el que estaba haciendo la de Karate Kid y todo eso. Yo me olvidé de todo eso. ¿Y saben qué hice? Adoré al Señor. No me interesó lo que está. Hermano, ¿saben por qué? Porque lo poquito que he aprendido es quién es Él. ¿Quién es Él? Y Él es digno de toda la alabanza y toda la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces agárrelo como reto, hermanos. Señor, yo voy a llegar temprano a tu casa para adorarte con todo mi ser, junto con mis hermanos. Amén. Entonces, eso ya es cantar. ¿Ok? Podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Sabe usted que es muy diferente? Usted puede saber todo lo que diga la Biblia, pero usted no puede conocer verdaderamente a Dios. Estas personas que estaban ahí le cantaban a Él y le decían a Jesús: sálvanos, te lo rogamos. Y específicamente es lo que iba a ir a hacer Jesús. Pero saben, se envolvieron en una emoción, pero no reconocieron al Rey. Hermano, así podemos estar muchos hoy en esta mañana, teniendo todo el conocimiento de la palabra de Dios. A lo mejor estudiaste tú en el colegio Johnny Camino en la Verdad, o no sé, ¿verdad? A lo mejor tienes doctorado en angeología. Pero Jesucristo dijo algo muy importante, hermano, y esta es la clave para poder saber si verdaderamente nosotros conocemos a Dios o conocemos de Dios. Jesucristo dijo estas palabras: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Es decir, si amamos a Dios, si conocemos a Dios, vamos a caminar en su palabra, hermanos. Esa es la clave. Y por último, ellos confundieron al Mesías prometido con un profeta más. ¿Saben por qué? Porque no estaban poniendo atención verdaderamente que esa profecía se estaba cumpliendo. Y eso nos pasa a nosotros, hermano, cuando no ponemos atención a la palabra. Cuando no ponemos atención a la palabra, hermanos, confundimos los tiempos, confundimos lo que dice ahí. Pero cuando somos fieles a la palabra, no vamos a confundir un evento con otro. Para que me entiendas, no vamos a echar mentiras piadosas. No vamos a creer que lo que hacemos malo es bueno y que Dios permite un grado de maldad porque vamos aprendiendo. No podemos confundir eso, hermano. Pero también, ¿cómo podemos confundir a Dios? Cuando intentamos, engañarlo, como si fuera cualquier hombre. Cuando dudamos de lo que Él puede hacer, porque Él lo puede hacer todo. Conclusión: Jesús comprobó quién es Él. Jesús le dio una lección de fe y una demostración de su poder a sus discípulos. Y Jesús cumplió las profecías acerca de Él. Ya cada quien lo valoró o no, o lo valora o no. Aplicación: Jesús no ocupa impresionarnos, pues debemos de creer quién es Él. Jesús no quiere que le busquemos o le amemos por lo que Él puede hacer, sino por lo que es Él. Y Jesús quiere que seamos sinceros, no emocionales. ¿Y cómo haremos esto que Él nos pide? Reconociendo a Jesús en cada área de nuestras vidas. Cantar a Dios, escuchen la diferencia, con la conciencia y la convicción de quién es Él. Y siempre darle el lugar incomparable, inconfundible, que solamente Él se merece. ¿Por qué no le damos gracias a Dios, hermano? Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Oh, qué gran lección nos has dejado, Señor. No podemos impresionarte a ti, Señor. No tenemos nada bueno que darte, porque tú conoces nuestros corazones y las intenciones. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no te buscamos solamente para que nos ayudes, Señor? Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de que tú existes, Señor. Oh, Señor, pero aún así tú eres misericordioso, bondadoso y paciente para con nosotros. Yo te doy gracias por esa paciencia, Señor. Y de la misma manera oro que así como has sido paciente conmigo, Señor, seas paciente para con mis hermanos. Muchos apenas van caminando, van aprendiendo. Otros están luchando con su humanidad. Otros se están levantando, Señor, de una caída. Yo oro, Señor, que les fortalezcas. Yo oro que seas paciente, Señor. Pero solamente tú sabes cómo vas a tratar con cada uno de nosotros. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Te lo pido con todo mi ser, Señor. Ayúdanos, Señor,
a no cantar por cantar. Ayúdanos a alabarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conocer de ti, sino a conocerte a ti. Ayúdanos a decir como aquel anciano que perdió todo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ayúdanos, Señor, a no confundirte a ti, que eres el Rey, el Mesías, con cualquier otra persona. A no insultar tu inteligencia cuando sabemos que realmente estamos actuando mal y aún así queremos cristianizar nuestras acciones. Oh Padre, ten paciencia y que esta gran lección, Señor, quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Enséñanos a alabarte y no a cantar. Enséñanos a conocerte a ti y no conocer de ti. Y enséñanos, Señor, a nunca confundirte con alguien que tú no eres. Padre, que tu palabra quede tatuada en nuestros corazones. Y llévanos a casa, Señor, entendiendo que contigo no podemos jugar. Que entendamos que tú eres el Rey y que nadie te puede engañar a ti, Padre. Que tu palabra nos fortalezca, nos anime, nos confronte y nos enseñe un camino diferente, el camino de la verdad, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor.